Un automóvil viaja 65 millas por hora, y otro automóvil viaja 55 millas por hora. Suponiendo que ambos autos mantengan la misma velocidad constante, ¿cuánto más rápido viajará el auto 65 millas por hora? ¿Viajar 100 millas? Se nos pide que demos el tiempo a la décima de minuto más cercana. Para responder a esta pregunta usaremos la ecuación distancia igual tasa por tiempo, o d es igual a r veces t. Pero debido a que nos preocupa el tiempo que queremos resolver esta ecuación para t dividiendo ambos lados entre r, observe cómo esto nos da el tiempo de ecuación equivalente igual a la distancia dividida por la tasa. Ahora determinaremos el tiempo que le toma al automóvil viajar 65 millas por hora para viajar 100 millas, luego determinaremos el tiempo que le toma al automóvil viajar 55 millas por hora para viajar 100 millas. Luego determinaremos la diferencia en esos momentos. Si dejamos que t1 sea igual al tiempo que le toma al automóvil viajar 65 millas por hora para viajar 100 millas, t1 sería igual a 100 millas. Dividido por 65 millas por hora. Si dejamos que t2 sea igual al tiempo que le toma al automóvil viajar 55 millas por hora para viajar 100 millas, t2 sería igual a 100 millas. Dividido por 55 millas por hora. Estoy poniendo las unidades aquí porque note que si tomamos millas y dividimos entre millas por hora, esto nos dará el tiempo, pero será en horas. Encontraremos estos cocientes, lo que nos dará el tiempo en horas. Luego tendremos que convertir estos tiempos en minutos para dar la respuesta final en minutos. Primero tenemos 100 dividido por 65. Con 4 decimales, esto será aproximadamente 1.5385. Entonces tenemos 100 dividido por 55. Que sería aproximadamente 1.8182. Avancemos y grabemos estos. De nuevo 1,5385 horas. Y 1.8182 horas. Ahora, para convertir este tiempo en minutos, vamos a multiplicar por una fracción unitaria, lo que significa una fracción igual a 1. Luego convertiremos las unidades de horas a minutos. Primero escribamos el tiempo en horas como una fracción con el denominador de 1. Ahora, porque sabemos que hay 60 minutos en una hora, y queremos que las horas se simplifiquen, vamos a tener horas en el denominador y minutos en el numerador. Como una hora es igual a 60 minutos, tendremos una hora en el denominador y 60 minutos en el numerador. Observe cómo al hacer esto las unidades de horas se simplifica. Estos productos nos darán el tiempo en minutos. Volviendo a la calculadora. 1.5385 veces 60. Times 60. Es igual a 92.31 minutos. Y 1.8182 veces 60. 82 times 60. Es igual a 109.092 minutos. 092 minutes. Para determinar cuánto más rápido viaja el automóvil 65 millas por hora 100 millas, queremos encontrar la diferencia de estos tiempos. Tendríamos 109.092. Menos 92.31. 0.31. Lo que equivale a 16.782. Por supuesto, todavía son minutos, y debido a que se nos pide redondear a la décima más cercana, diremos que el tiempo es de aproximadamente 16,8 minutos. El auto viaja 65 millas por hora. Viajará 100 millas. Aproximadamente 16.8 minutos más rápido que un automóvil que viaja 55 millas por hora. Espero que hayas encontrado esto útil.